buenas tardes. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. El mundo muy convulso, el mundo muy conflictivo, el mundo te señala todos los días a través de los medios de comunicación social situaciones que aparentemente fueron superadas a raíz del derrumbamiento y la desaparición de la Unión Soviética. El mundo confronta conflictos y más conflictos y que, bueno, te muestra una realidad que tú parecías desconocer, pero hoy en día la estás conociendo, que la Guerra Fría, tal como se conoció en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y que culmina aparentemente en 1989, renace bajo otras formas, bajo otras modalidades. El siglo XX, fundamentalmente el periodo que un historiador inglés llamó el siglo corto, es decir, Eric Hobsbawm, el historiador inglés, decía que el siglo XX puede ser interpretado en dos versiones. El siglo XX calendarístico, que cumple los 100 años, normal, y el siglo XX corto, el anterior era el largo, este es el corto, pero que fue muy intenso, es decir, desde 1917 hasta el año 1989, 90, 91, cuando se derrumba la Unión Soviética, se desmantela todo el así llamado sistema socialista o de países socialistas, desaparece la Unión Soviética, pero también anteriormente allá habían caído Polonia, de la cual estuvimos hablando en días pasados, también cae Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, dando a demostrar pues que el mundo buscaba luz sobre una realidad que parecía cierta e inminente. La primera claridad la dio justamente Yugoslavia. Yugoslavia, que proviene del idioma eslavos del sur, Yug, sur, Eslavia, eslavos, era un conglomerado confederado de naciones, de repúblicas, de pueblos, que se formaron en el año 1918 a raíz del final de la Primera Guerra Mundial y que por supuesto dio pie pues a ello el derrumbamiento de los 4 imperios coloniales que fueron sacrificados durante esa Primera Guerra Mundial, léase el Imperio Germánico, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Zarista y el Imperio Otomano. En ese sentido observamos pues cómo la Yugoslavia, desconociendo esa violencia, salvo que aquella que enfrentó a los alemanes y que tibiamente mantuvo una posición de disidencia con la Unión Soviética, particularmente por parte del legendario, valiente, emblemático líder de Yugoslavia llamado el mariscal Tito, Josip Broz, alias Tito, el mariscal Tito. Bueno, una vez que él muere, la figura carismática de este individuo sirvió de elemento unificador de toda Yugoslavia, léase de Serbia, de Croacia, de Montenegro, de Macedonia, de Eslovenia, de un conjunto de pueblos que estuvieron bajo la égida de esta figura tan emblemática como lo fue el mariscal Josip Broz, alias Tito. Sin embargo, no todo fue después, por supuesto, de ese conflicto, que ya sabemos cuál fue el resultado, posteriormente a ello, con el desmoronamiento y el divorcio no pretendido, no buscado, de los pueblos o de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética, apareció un conflicto de una trascendencia, digamos, de importancia vital para el mundo. Y cuando digo vital para el mundo es porque está presente la posibilidad de una hecatombe nuclear. No fue suficiente los conflictos pequeños del divorcio de las repúblicas bálticas, quienes las 3, Estonia, Lituania y Letonia, buscaban separarse de la Unión Soviética adhiriéndose al esquema capitalista de libre mercado, pues, ¿no? Y en consecuencia a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No fue suficiente, por ejemplo, que Polonia, quien fue la que dio la clarinada pues, para
ese desenlace de desmoronamiento del comunismo, así como no fue suficiente, pues que Hungría, que intentara en 1956 un proceso de reformas en el mismo marco del socialismo, pero que fue frenado por las tropas soviéticas, no fue suficiente que Checoslovaquia, ese pueblo que se construye a partir de la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia, cuya capital Praga, y que en el año 68 promovió un conjunto de iniciativas de reformas cuyo proceso fue tipificado como el socialismo con rostro humano. Obviamente, los condicionamientos políticos y geopolíticos del momento no podían permitir ese proceso de liberalidad en el seno de Checoslovaquia, razón por la cual las tropas soviéticas, junto con el resto de las tropas del Pacto o del Tratado de Varsovia, que era el equivalente al Tratado de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, pero por parte de la Unión Soviética, invadieran a Checoslovaquia, evitando pues que el proceso liberador de incorporar el rostro humano al socialismo checoslovaco no se produjera, salvo Rumanía de Ceausescu, quien se opuso vehementemente a esa intervención. Lo que yo quiero destacar es que ese siglo XX fue el siglo de que el hombre llegaría a la luna, fue el siglo de las bombas atómicas, fue el siglo de las dos grandes guerras, fue el siglo de la ideologización de las relaciones internacionales. Y cuando digo la ideologización, es porque los países se dividieron, el mundo se dividió en dos grandes bloques. El bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos y sus aliados, unos más, unos menos, pero aliados al esquema de dominación capitalista, del libre mercado, de la poca interferencia del Estado en los asuntos de la sociedad, en una sociedad, por supuesto, muy liberal. Y la otra parte era el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética, con una variante particular que mostraba un cierto enfrentamiento en ese mismo bloque, que era el de la Unión Soviética con China. Sin embargo, también fue el siglo de otras guerras, no solamente la Segunda Guerra Mundial o la Primera, sino de un conjunto de conflictos que dieron pie a que el mundo entrara en una situación de enfrentamiento entre estos dos bloques, particularmente por el caso de la guerra del Vietnam, de la que estuvimos hablando en una ocasión. No contento con ello, el desmoronamiento de la Unión Soviética desencadenó al mismo tiempo un conjunto de factores de tensión en el seno de esa vieja estructura. Y hoy en día lo vemos. El caso de Ucrania ya no es por Crimea, porque Crimea, ya como dijimos también, es caso cerrado, es cosa juzgada, no solamente por la historia, sino por una decisión política del presidente Putin de no ceder en un ápice en materia de Crimea, razón por la cual el mundo occidental, particularmente los Estados Unidos, la Unión Europea, han desarrollado un conjunto de iniciativas sancionatorias al gobierno de Vladimir Putin. Sin embargo, también dijimos que esas sanciones había que pensarlas y repensarlas muy bien. Dijimos también que Rusia tenía muchos recursos. Rusia no era Corea del Norte. Rusia no es Cuba. E incluso Rusia no es Irán, a quien sancionan a cada rato y ponen a estos países a boquear, como se dice, en búsqueda de recursos para poder sobrevivir. Dijimos también que Rusia no solamente, obviamente, iba a tener problemas, le iba a crear tensiones al interior de su país, tensiones en el sector económico y financiero. Sin embargo, ellos podían pasar por encima de ese conjunto de sanciones por cuanto, repito, ellos tienen muchos recursos. Y tienen fundamentalmente un recurso que hay que destacar, que en las relaciones internacionales es vital y es clave. Es que tiene la defensa entre ceja y ceja del interés nacional ruso. Y el interés nacional pasa por la defensa de su territorialidad, pasa por la defensa de su sistema político y fundamentalmente pasa por la defensa de
el orden que ellos tienen en su país. Orden implica su población fundamentalmente. Hoy en día Rusia está enfrentada a Occidente desde una perspectiva de elevar la bandera de lo que hemos llamado, o lo que se llama, perdón, el atlantismo frente al eurasianismo. Es decir, Eurasia representada por la Unión, por Rusia y el resto de aquellos países que no son occidentales, frente al mundo atlantista o atlántico encabezado por los Estados Unidos. No es nueva ese enfrentamiento entre el atlantismo y Eurasia. La política exterior rusa tiene un fundamento axiológico, es decir, desde un punto de vista de unos valores montados quizás en una expresión o en una frase formulada por el escritor Fyodor Dostoyevsky cuando decía a propósito de la literatura rusa que ella era incomprensible para el europeo, para el no ruso, primero porque no hablaban el idioma, no podían entender la dinámica axiológica implícita en los textos literarios rusos. Segundo, Rusia no era Occidente, decía Dostoyevsky. Rusia tampoco era Oriente, era algo intermedio. Ellos tienen una visión mesiánica de sí misma, parecida, por cierto, al excepcionalismo norteamericano. No es nuevo esta relación tan tensa a partir de unas consideraciones que ambos encabezan. Bueno, el caso es que Rusia se ha plantado y le ha, como se dice, le ha roncado a la Unión Europea y al atlantismo, a los Estados Unidos, que su pretendida intención de introducir armamento pesado alrededor de la frontera con Rusia, le hace Polonia, le hace Bulgaria, Rumanía y Ucrania, que es lo más novedoso en esta ecuación del poder, ello traería una escalada en las tensiones de las relaciones internacionales cuyas proporciones aún no la podemos medir. El Henry Kissinger, a quien con cierta frecuencia citamos, en una de sus reflexiones dijo: Occidente y particularmente los Estados Unidos deben pensar con mucha serenidad y con mucha ponderación el papel que están desarrollando frente a Rusia. Es decir, hay que tomar en cuenta que tu contraparte también tiene sus razones. Es el interés nacional de Rusia en la defensa de su territorialidad, de su orden y de su población. Ucrania, hemos dicho en muchas ocasiones, es parte de la espiritualidad rusa. Rusia como tal nace en Ucrania, en Kiev. Y Ucrania en ruso significa el confín de Rusia. En tanto que Bielorrusia, la otra república, forma parte de la espiritualidad eslava junto con Rusia y con Ucrania, son los rusos eslavos, blancos. Rusia siempre fue un poco el tótem para estos otros dos pueblos. Primero porque hablan el mismo idioma, puede que una que otra frase, una que otra expresión, puede que una otra palabra se pronuncie un tanto distinto, como por ejemplo en ruso se dice «harasho», en ucraniano no se dice sino «garasho», o los rusos hablan del idioma ruso porque de la literatura rusa, a pesar de que los grandes literatos rusos tienen su origen en Ucrania, como Gogol, por ejemplo, Lermontov. Todo ello sedimenta esa visión según la cual Rusia y Ucrania son el mismo pueblo, cuyas diferencias son de sutilezas, cuyas diferencias son banales, si se quiere. Y hay un empeño desenfrenado porque esa Ucrania participe de una alianza con el mundo occidental, cosa que Rusia no va a aceptar. Por ello Kissinger fue muy sabio cuando sentenció: hay que ponderar muy bien lo que ellos quieren hacer en ese mundo eslavo. El caso es que Rusia hoy en día se ha levantado y le ha dicho
a las autoridades occidentales que no van a tolerar la presencia del armamento pesado en Ucrania. Ello coloca al mundo ante una situación parecida a la que vivió este mundo en octubre de 1962, cuando los soviéticos colocaron unas bases de cohetes nucleares en Cuba, justamente frente a las narices de los Estados Unidos, y el mundo casi fue a la guerra porque el presidente Kennedy, para ese entonces, no aceptó y no podía tolerar la presencia de esas bases militares nucleares en territorio cubano frente a las narices norteamericanas, porque era desafiar su interés nacional. El mundo estuvo en vilo. El mundo vivió, y para lo cual recomiendo la película 13 días, hecha por Kevin Costner, en la que se mostró la posibilidad de una hecatombe nuclear. Ese paso en el ajedrez de la geopolítica fue muy significativo para el mundo. Felizmente, los actores actuaron de conformidad con el principio de racionalidad, es decir, era preferible ceder a caer en una hecatombe nuclear. Hoy en día, el mundo mutatis mutandis, como se dice en latín, es decir, cambiando las cosas que hayan que cambiar, confronta una misma realidad por cuanto Rusia no está dispuesta a aceptar la presencia de armamento pesado, vamos a decir, pues cuestión que es un eufemismo, porque lo más pesado puede ser una bomba atómica en las narices del territorio ruso. Ese es el gran drama que está viviendo el mundo y que lamentablemente no se percibe. Es la defensa del interés nacional. Ojo, sin entrar a justificar a Vladimir Putin o al gobierno ruso. No, yo simplemente como médico valoro y pondero el interés nacional de los actores, así como defendí o defiendo desde el punto de vista histórico el papel de los norteamericanos en 1962 de no aceptarle esas bases nucleares. Asimismo, considero que Rusia, una vez superado el esquema ideologizante, pero que se mantiene desde el punto de vista de la defensa del interés nacional, Rusia no va a aceptar y no se va a quedar con los brazos cruzados, aislada en ese contexto por Ucrania. Va a buscar apoyo en un factor que coincide con Rusia en su enfrentamiento desde el punto de vista de los valores con el capitalismo, con el país como los Estados Unidos, que es país nada más y nada menos que China, que es Irán, y que obviamente van a ponderar el surgimiento de un nuevo bloque político, estratégico, militar, que pone a pensar al mundo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Personalmente considero que Rusia está enfrascada en un dilema interior, pero que desde el exterior no se puede forzar la barra por cuanto, como diría Kissinger, es muy peligroso. Hay que ponderar, hay que esperar y ver que si un país defiende su interés nacional como debe ser, no hay que condenarlo. Está actuando de conformidad con su interés nacional y así es lo que se debe aplaudir de un Estado, de un actor que funciona en el mundo internacional que hoy conocemos. Bueno, queridos amigos, no nos queda otra sino recordar que la próxima semana nos veremos en una nueva Geopolítica 2.0. Muchas gracias.